Muy buenas tardes, les damos la bienvenida en la Biblioteca Central Estatal 1092, Biblioteca de la Ciudad, este jueves 24 de enero del 2019, con la charla Terremoto Mexicano del 3 de enero de 1920. El pasado 3 de enero se cumplieron los 99 años de este terremoto que significó un parteaguas en la historia de los temblores en la República Mexicana, y gracias al Ayuntamiento de Izhuacán de los Reyes hubo una primera conferencia con los cronistas de Jalapa y de Coatepec. Esta tarde nos acompaña el doctor Francisco Córdoba Montiel, responsable del área de sismología del Centro de Estudio de la Tierra. De igual manera el doctor Mora, también del mismo instituto. Le damos la bienvenida a don Joel Pineda, decimista, y su esposa, a nuestra próxima cronista de Izhuacán de los Reyes, de Cuzautlán, perdón, a la maestra Valdivia, y el maestro Ángeles Valdivia, al maestro Vivanco, que nos acompaña esta tarde. Y es una tarde invernal en Jalapa, hay frío, no hay lluvia, pero yo creo que la gente no quiso salir por el temor de la lluvia. Vamos a ceder la palabra al economista Martín Blázquez Ojeda, cronista oficial del municipio de Coatepec, quien iniciará la charla esta tarde. Bien, buenas tardes, bienvenidos todos. Quisiera comentar de inicio que esta serie de pláticas que tendremos con este motivo surge del interés y del ánimo de varios de nosotros cronistas de los municipios que ustedes han escuchado mencionar aquí, para recuperar la memoria de nuestras regiones, ¿no? Es decir, creemos que es un evento, un acontecimiento catastrófico, dramático, que alteró la vida de la región y que despertó y motivó un espíritu social por la reconstrucción. No obstante que ya vamos a cumplir prácticamente 100 años, en unos meses más, es el momento oportuno de que podamos recuperar la memoria de lo que sucedió. Y en particular, y ese es el interés de invitar a nuestros compañeros de la Universidad Veracruzana a reflexionar sobre las enseñanzas que nos dejó esta experiencia difícil, ¿no? Y del evaluar o reflexionar sobre el estado actual, puesto que son eventos que no tienen caducidad. Si ya pasaron, lo más probable es que vuelvan a pasar, quién sabe cuándo, pero van a suceder. Es en ese ánimo que tenemos esta charla, y les agradecemos a todos su presencia y su acompañamiento. Trataré de ser lo más rápido posible. Bueno, la primera lámina, ¿la pones completa, por favor? Intenta dar un contraste de cómo pudo haber estado esos primeros días de enero de 1920 con lo que es actualmente. Prácticamente, digamos, que la huella quedó borrada. Es decir, las nuevas generaciones difícilmente tienen un modo de identificar lo que sucedió. Para nosotros, los vecinos de esta región, en particular los capitalinos de Jalapa, pues Jalapa no es lo que fue hace casi 100 años, ¿no? Avanzamos. Los sismos, haciendo énfasis en que estamos en el siglo XXI y que tenemos elementos científicos válidos, mecanismos, equipos, etcétera, de prevención, llegamos a la convicción de que no se pueden predecir. Sabemos que vivimos en un país sísmico que siempre se está moviendo de una o de otra manera, pero nunca vamos a saber ni dónde, ni cuándo, ni con cuál intensidad. De ahí que es importante que tengamos una cultura de prevención. Hoy, afortunadamente, la protección civil es algo que también dramáticamente aprendimos y asumimos desde 1985.
pero es una necesidad que no debemos soslayar. Como cronistas municipales hemos insistido en diversos foros con nuestras autoridades municipales que las áreas de protección civil municipal son la primera instancia que toma conocimiento o de reacción, y además es la más importante, la prevención para este tipo de cosas y la organización nuestra. Justo hace los primeros días de enero de este año, a 99 años, otra vez se nos movió el piso, ¿no? 5 sismos detectados por el Servicio Sismológico Nacional, 2 de ellos de intensidad moderada. Abajo los puntitos que vemos, el verde es sismo leve, el color así como amarillito es moderado y el rojo es un sismo fuerte. Ese es el color que tienen y por eso están. Esos sismos se produjeron cerca de Jico y diríamos que muy cerca de lo que hace 100 años sucedió, ¿no? ¿Avanzamos? No solo son los sismos lo que nos puede, digamos, causar daños catastróficos, también el régimen de lluvias que tenemos dada la orografía de nuestra zona. Hay estudios muy interesantes sobre esta región, que bueno, si la vemos, pues son montañas muy elevadas con pendientes muy escarpadas, que simplemente al humedecerse los suelos se resbalan. Y fue justamente en Barranca Grande en el 2008 que volvió a suceder algo muy similar a lo de 99 años atrás, ¿no? Es decir, el riesgo está. Lo señalo este punto porque en Barranca Grande, si hoy vamos, lo vamos a encontrar poblado. Vamos a encontrar, no sé si eran las mismas familias o miembros de aquellas familias, pero hoy hay familias en situación de riesgo y es una situación ya demostrada de alto riesgo que tendría que resolverse y que, bueno, diríamos, no aprendemos, ¿no? ¿Avanzamos? El sismo de 1920, siempre decimos en singular, la verdad que fue en plural, fueron una serie de sismos. El mayor fue precisamente casi a las 10 de la noche de aquel 3 de enero, es decir, agarró a los abuelitos durmiendo, pero de ahí se sucedió toda la noche, amaneció el día 4 y todavía, según este reporte que estaba un centro de observación en Córdoba, fueron los registros que aportó en su momento, pero hay otros registros del Instituto Sismológico de la época, en abril y mayo seguía temblando. O sea, fue una sucesión, unas sacudidas de mayor o menor escala que se siguieron. El ayuntamiento de Cozautlán rescató volante, digamos, no sabemos la fecha en que se publicó, pero refiere esos datos de aquel sismo como que hubo volcanes que hicieron erupción, que hubo lava que corrió, ¿sí? Y que hubo gases que se exhalaron. En el imaginario popular de la época, eso es lo que sucedió. En un rato el maestro Joel nos va a dar unos testimonios de ese imaginario que se creó, que desde luego no fue cierto, pero que es parte de lo que se quedó ahí como herencia cultural. ¿Avanzamos? Intentando reconstruir más o menos unas láminas de esto, usando el Google Maps, llegué a esta conclusión. La mayoría de las cosas que les estoy mostrando surgen de un documento muy interesante, muy, digamos, altamente calificado, yo diría, para la época, para los equipos, para los clientes, que es en la memoria del sismo que hizo el Instituto Geológico. Fue una comisión que hizo 3 rutas de exploración entre enero y finales de abril, principios de mayo de la época. Estas personas, científicos mexicanos, recorrieron cada uno de estos puntos, hicieron observaciones, hicieron levantamientos fotográficos, mediciones, levantaron testimonios y produjeron este documento de más de 120 cuartillas, con 50, 60 ilustraciones, todas muy, muy interesantes. Creo que habla mucho de la capacidad que tienen nuestros científicos mexicanos para poder entender este asunto. En la parte de abajo tengo 2 ligas, ojalá se puedan identificar, de donde se puede encontrar este documento en el internet. Afortunadamente
aproximadamente, lo podemos leer. En la segunda liga, al ser una digitalización, digamos, de mejor calidad, las láminas se pueden ver muy claramente. Yo les sugiero que lo busquen en la segunda dirección. Bueno, el asunto es el siguiente. La primera flecha que ustedes ven al extremo izquierdo señala el cofre de Perote en dirección al pico de Orizaba, como una línea que esos técnicos señalaron como tectónica volcánica, algo así. Discúlpenme no soy especialista, ustedes sabrán mejor que yo, pero bueno, para señalar que esa es una zona donde se están produciendo estos tipos de fenómenos. El epicentro que se ubicó es la estrella que está en rojo, ¿sí?, rellena, que es en un triángulo que está entre Chilchotla, Patlanalá y Quimistlán. En algún punto de eso se localizó ese y fue el lugar donde fue la sacudida más violenta. Coincide esto con que es la parte, digamos, de montañas más elevadas, más agrestes, ¿no? Y eso motivó una serie de desgracias que vemos a continuación. Las otras estrellitas que pongo ahí en rojo son donde se registraron mayores daños, que es el caso de Barranca Grande, por las avenidas de lodo, Cozautlán, que es una loma, Teocelo, que viene siendo una loma también importante, y Jalapa. Las estrellas en amarillo son las que reportaron menor daño. Avanzamos, por favor. Esto tiene que ver porque si bien registros actuales nos dicen que fue un sismo de 6.4, lo cierto es que de acuerdo a la ubicación de esas localidades, las intensidades fueron mayores. Aquí intenté hacer una equivalencia de la, ¿cómo se llama?, de la escala que se usó en aquel momento, la llamada Cancani, antecesor de la Mercalli, ¿no?, contra la que hoy está en uso de mayor acabado, nos explicarán después aquí los técnicos, la Richter. Pero la verdad es que si asumimos esta información que viene en ese estudio geológico, hubo intensidades hoy que podría ser que fueron mayor de 8 puntos en escala Richter, que es realmente algo desastroso, ¿no? ¿Avanzamos? La particularidad del evento, por lo cual esto fue catalogado como el evento más catastrófico hasta antes de los de la Ciudad de México de 1985, fue por la pérdida de vidas, ¿sí? Ese fue uno de los elementos que lo ubicó a este temblor y que en su momento llamó la atención, ¿no? Al ser tan violentas las sacudidas, provocaron lo que llaman resbalamientos o deslizamientos de tierra sobre las barrancas, que son muy cerradas, tanto en arroyos como en el río desde Huitzilapa. Eso, al mezclarse las tierras con el agua, produjeron lodo que rápidamente escurrieron. El informe de los geólogos dice que en cuestión de minutos, quizás segundos, lo están diciendo geólogos, lo que se produjo. Imagínense, a las 10 de la noche lo que sucedió, todo eso vino barriendo los pueblos o habitaciones o poblados que se encontraron a su paso. En la flecha que está sobre fondo blanco quise ilustrar parte de los argumentos. Este alud de lodo recorrió 20 kilómetros desde el lugar donde se produjo hasta Barranca Grande, que es donde la barranca se ensancha. Entonces el alud pierde velocidad y se amplía. Sin embargo, ahí el alud registró varios metros de altura. El mismo informe refiere que en esa área, en el río, se pudieron rescatar aproximadamente 600 cuerpos, sin saber si eran de la zona o venían de otra ranchería. Sí, eso fue lo que arrastró y llegó a depositar ahí. Los lugares ahí, digamos, del municipio de Patlanalá, parte de arriba, desaparecieron las congregaciones de Rincón, Petlacuacán, Mecatita y Acuatlatipa. Y en Izhuacán, en Barranca Grande, señalan aproximadamente 600 muertos. Eso fue lo catastrófico de este temblor. ¿Avanzamos? Tratando de ilustrar esta circunstancia de cómo se produjo ese alud en cuestión de minutos, segundos, la fuerza y el tamaño que pudo tener, hice uso de una lámina que el mismo estudio geológico señala, que es el perfil longitudinal.
Es decir, así como vimos las estrellitas, ¿no? Desde Ixmiquilán hasta Jalapa, hagan de cuenta que es así como que le pasáramos la tijera o el cuchillo, y sería ese el perfil. Para dar una ilustración de la diferencia que ocurrió, el punto de arriba en rojo señalado es Ixmiquilán, es donde está la presa de los colibríes, la que alimenta de agua a Jalapa, 1830 metros sobre el nivel del mar, y la estrellita que está abajo es Barranca Grande, que está a 1035 metros sobre el nivel del mar. Así que no solo fue que el agua se arrastró en el cauce del río, sino que en cuestión de 20 kilómetros bajó 830 metros. Imagínense la fuerza y el poder devastador que pudo haber traído esa corriente de lodo en la noche. Definitivamente nuestros que tuvieron que padecer esto, pues se encontraron ahora sí con el infierno, podemos decir, ¿no? Sí, avanzamos. Estas son unas fotos que están tomadas seguramente en una fecha, digamos, entre finales de febrero, que es cuando la primera comisión geológica estuvo en la zona de Barranca Grande. Si vemos ahí lo que era el pueblo, pues ya no existe, es una playa cubierta, todo lo que ven ahí blanco es lodo. En la imagen superior del lado derecho, al fondo se ve cómo rompe con lo verde o lo oscuro de las montañas y se ve como si fuera un cinturón, ¿sí? Es la foto que está abajo, que está ampliada abajo, donde están las personas de pie. Hagan de cuenta que ese fue el nivel hasta donde llegó el lodo en relación a donde quedó. Hagan de cuenta como si nos metiéramos a una alberca y dijéramos, ah, mira, hasta acá llegó el agua, ¿no? Así lo vivieron nuestros paisanos de Barranca Grande, el que se dice que apenas 80 pobladores pudieron sobrevivir esa mala experiencia. ¿Avanzamos? Hay algunos testimonios que vale la pena recuperar al respecto. Uno es el coronel Silviano García Contreras. Él es un revolucionario maderista que para la época estaba acantonado en Quimixtlán, Puebla. Estaba, digamos, resguardando la zona de los ataques de las tropas de Higinio Aguilar, que eran unos bandoleros pseudo-zapatistas que azotaban en la región. Preparaban un ataque, según su testimonio, para el día 3, que no se produjo por el temblor, pero el día 4 estuvieron cercando y balaceando el pueblo de Quimixtlán, lo cual les limitó a ellos a poder hacer cualquier auxilio en la zona. Este es el testimonio precisamente de una carta que sale desde Cozautlán y que refiere esta información. El coronel Silviano García salió herido precisamente en esos acontecimientos. ¿Avanzamos? El 8 de enero, es decir, 4 días después del sismo, otro de los García Contreras, Eusebio, estaba acantonado en Cozautlán, era el jefe del regimiento ahí cuando sucedió esto, y es el que da noticias de lo que sucedió. La capital en esa época estaba en Córdoba. Para nosotros hoy podíamos mandar un correo electrónico, un WhatsApp, una llamada, o lo que ustedes quieren de cualquier noticia. En la época, quiero pensar que a lo mejor lo que pudieron hacer es despachar algún correo a caballo que se fuera hasta Córdoba a avisar al mando superior lo que estaba sucediendo. Y esa es parte de la respuesta. El día 8 se apersona el general Francisco Bertani, él estaba destacamentado en Jalapa, va hasta allá. Hay que considerar que seguramente tuvo que haberse revisado la situación de las vías y de los puentes del Piojo, que era la única forma de acceso para la región, y aparentemente no tuvo daño, salvo alguna otra información. Y para esa fecha también llega el general Cándido Aguilar, que era gobernador. Él viene de Córdoba, dice ese mensaje, con un regimiento de zapadores, se entiende que son obreros, o sea, soldados obreros que hacen construcciones, ¿no? Y dice muchas provisiones para recorrer la zona. Quiere decir esto que en ausencia de un plan de protección civil, de un DN3 o de lo que ustedes quieran, se movieron estos militares que estaban en la zona en coordinación con el gobierno del estado, que era militar también,
y proporcionaron el auxilio, el primer auxilio que recibió la zona. Y fue 4 días después de acontecido. ¿Avanzamos? Cozautlán queda devastado. Ahí se ve, los explicarán en un momento más. Avanzamos. Ya me están corriendo el tiempo. De los méritos que tienen estos amigos García Contreras es que ellos prestaron el auxilio a la Comisión Geológica con el informe y con el álbum de la familia revolucionaria. Pudimos identificar precisamente en esta foto a los integrantes, como ellos, digamos, como guías, guiaron a los técnicos para hacer el estudio que hemos mencionado. Entre ellos a un sismólogo experto italiano que estaba en Estados Unidos y que, conociendo de este acontecimiento, él vino en la segunda comisión que se desarrolló en el mes de marzo. ¿Avanzamos? Estos méritos de los García Contreras les permitieron recibir una distinción muy particular, que al menos yo no conozco que se haya reproducido en otros lugares. Siendo ellos nativos del estado de Puebla, poblanos, recibieron por decreto de la legislatura la ciudadanía veracruzana, y es precisamente por estos méritos. Esto es una información que el paso del tiempo prácticamente ha quedado olvidada, barrida por otros tipos de informaciones. ¿Avanzamos? La ciudad de Jalapa, bueno, van a tomarla aquí, pero bueno, están señaladas ahí las zonas en que fueron de afectación, y lo señalarán mis compañeros. Adelante. Las otras poblaciones igual, la devastación, ahí la vemos. ¿Avanzamos? Y quiero determinar un poquito aquí. En este estudio que se publicó en 1922 y que hace referencia a estas visitas de campo, a esta relación de los científicos con el gobierno, con los militares de la época, hay una cosa importante: no hay consistencia en el número de víctimas. Si bien se nos ha dicho que fueron aproximadamente 650 fallecidos, en otra parte del mismo estudio este número llega a 1700, porque incluye, entre otras cosas, lugares de Puebla que no están en la primera tabla. La primera tabla corresponde a la primera comisión y la segunda a la segunda comisión. ¿Cuál puede ser en principio un tema de estudio que tendríamos que verificar? Es si pudiéramos llegar a hacer una estimación más precisa sobre el número de pérdida de vidas y los daños, que estaría entre 650 y 1770. Ya vamos a terminar. Avanzamos rápido. Quise reconstruir una breve cronología del asunto que va entre el 3 de enero y finales de marzo-abril. Es la primera línea y refiere los trabajos y las comisiones geográficas que estuvieron. La segunda refiere al trabajo, a la visita del obispo. El obispo Guízar y Valencia llegó a Veracruz el día 4, se le ungió en su cargo, en su dignidad, el 9 de enero en Jalapa, y hasta el 14 inició lo que llaman su gran misión pastoral, el 14 de febrero, en Teocelo, que la termina el 12 de febrero. Esto según testimonio del padre Pepito de Teocelo, que es un testimonio que se publica hasta 1955, es decir, 25 años después. Avanzamos. Esto tiene importancia porque hay que pensar que si bien se supera la etapa de la emergencia, del auxilio, del salvamiento, viene la reconstrucción, y ahí no tenemos información, por ejemplo, de la Cruz Roja Mexicana, que acompaña a esa gira del obispo y de los recursos que pudo haber tenido. No tenemos más información de la Cámara de Comercio, que también acudió a la zona, puesto que todos esos pueblos comercialmente dependían de Jalapa, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, estos son de los pendientes que invitaría yo, y con él quiero avanzar la otra página, y quiero terminar, que es necesario que nosotros podamos recuperar, ¿no? Le debemos al obispo Guízar y Valencia su biografía, su reseña y su memoria
humana, como el hombre que fue a auxiliar, más allá de sus dignidades o divinidades o creencias, etcétera, ¿no? Su santidad está fuera de duda, pero sí es necesario documentarla. Solamente hay 4 páginas en el libro de Justino de la Mora que refieren eso. En el libro de Félix Báez, en la cronología, no se menciona el sismo. Creo que es un pendiente que debemos estudiar de este asunto. Bueno, muchas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias, maestro Martín Vázquez. Le cedemos la palabra al cronista del municipio de Teocelo, el maestro Carlos May. Buenas tardes a todos ustedes. Voy a hablar en particular sobre los efectos del terremoto de 1920 en el municipio de Teocelo. La secular encina, la alquería, donde feliz vivía la campesina gente, arrambló despiadada la corriente, y en la ciudad, como espadañas del vendaval, al soplo las cabañas, y sólidas mansiones se abatieron, y bajo los escombros perecieron sus moradores. ¡Qué escenario! Fragmento del poema titulado La primera misión de el padre José María López Luna, párroco que vivió los acontecimientos del terremoto del 3 de enero de 1920. El 3 de enero de 1920, a las 21 horas con 48 minutos y 3 segundos, azota a la región de Jalapa y en particular a Teocelo un terremoto de 10 grados en la escala de Cancani, equivalentes a 8 grados en la escala de Richter. La duración fue de 12 segundos, con muchas réplicas durante la noche y la madrugada. Así lo asienta la memoria relativa al terremoto mexicano del 3 de enero de 1920 del Instituto de Geología Mexicano, en el boletín número 38. En Teocelo, frente al parque, en la casa del doctor Gonzalo Hernández, se instaló el puesto de socorro de la Cruz Roja Mexicana. El templo parroquial, se cayó la parte superior de la torre sur y con ella las campanas. Se destruyó de manera muy curiosa, pues los 4 pilares que sostenían su remate, las 2 que ocupaban los extremos de una misma diagonal, se destruyeron por completo, quedando intactas las otras 2. Se comenta que esa noche, en la torre campanaria del templo parroquial de Teocelo, dormía un soldado con su mujer. El soldado queda aplastado al derrumbarse la torre y la mujer queda atrapada. Sus lamentos se escuchan hasta la madrugada, cuando un comerciante árabe va pasando por la calle y al escucharla no duda en subir a la torre para salvarla. Comento esto porque del terremoto surgen muchas anécdotas, historias de vida, leyendas. La casa consistorial donde se encontraba ubicado el gobierno municipal fue totalmente destruido por el terremoto, mismo que fue levantado en 1921 con ayuda de la Filantropía Nacional, de tal manera que el actual Palacio de Teocelo fue inaugurado el 17 de febrero de 1922 por el entonces presidente de la República, Álvaro Obregón. En Teocelo, en 1920 se contaba con 5,000 habitantes, de los cuales, según cifras oficiales, en el terremoto murieron 35 y 85 resultaron heridos.
Esta relación de muertos y heridos fue publicada en el periódico El Universal el sábado 10 de enero de ese mismo año. Teocelo, en la noche del 3 de enero de 1920 y los días subsecuentes, se sufre y los lamentos se escuchan por todas partes. Las procesiones y oraciones se multiplican en toda la ciudad, implorando perdón y clemencia, perdón y piedad. Las luchas entre carrancistas y zapatistas toman una tregua y se acomiden al rescate de víctimas y ayuda a los afectados. No faltó quien atribuyera a estas guerras intestinas el castigo de Dios. Rafael Guízar y Valencia acude al auxilio de las víctimas. Recién había sido ungido obispo V de Veracruz. Se encontraba en La Habana, Cuba, y cuando llega al puerto de Veracruz y es recibido por gentes importantes, es informado de lo acontecido en Jalapa y la región. Él, en ese momento, invita y da indicaciones de suspender todas las recepciones de bienvenida y que lo que se iba a gastar ahí prácticamente se destinara a la ayuda de los damnificados por el terremoto. Y como ejemplo, se quita su anillo episcopal y lo dona a la causa. El 14 de enero llega a Teocelo en la primera misión, la primera gran misión, y es en Teocelo donde se organizan precisamente las brigadas de auxilio para los municipios de Cozautlán, Izhuacán, Ayahualulco, y la parte de Puebla, Quimistlán, Chilchotla y Patlanalán. Rafael Guízar y Valencia, al llegar a Teocelo, se gana la confianza, el cariño, el respeto de los lugareños. En ese lugar, en Teocelo, se encuentra con Cándido Aguilar, gobernador del estado, quien le aporta la cantidad de 300,000 pesos, pero el obispo Guízar y Valencia le dice que esa cantidad no sería suficiente para sufragar pues tantas afectaciones de toda la región. Entonces el gobernador accede a disponer de una partida especial para apoyo a los damnificados. En Teocelo, Guízar y Valencia es recibido por el párroco de la localidad, José María López Luna, el padre Pepe, cariñosamente llamado en Teocelo el padre Pepito, quien se queda bajo o más bien con ayuda de muchos lugareños para auxiliar la zona de Teocelo, y el santo varón Guízar y Valencia se encamina a la parte de Barranca Grande, Ayahualulco, Patlanalán, Chilchotla, precisamente para acudir al auxilio material, espiritual, de todos los afectados. Dentro de los muertos en Teocelo hay algo curioso. La esposa del jefe de la estación del ferrocarril, una francesa de origen llamada Isabel Coquet, al ser rescatada, se dan cuenta de que no muere por los golpes del derrumbe de la casa que ella habitaba, sino Isabel Coquet muere asfixiada por el desprendimiento de cal y arena de la casa que ella habitaba. Quiero comentar que en Teocelo hay un antes y un después del terremoto de 1920 en cuanto al paisaje urbano. Si bien es cierto, la lista de muertos no fue afortunadamente cuantiosa, pero sí las afectaciones a las casas habitación y a los edificios fueron bastante lo que deterioró, lo que cambió por completo el paisaje de la imagen urbana de Teocelo, cuyas construcciones eran de estilo colonial. A partir de ese momento,
No sé si por el temor a un nuevo terremoto, las construcciones se hicieron ya solamente de una planta. El arquitecto Armando Bravo, de origen tioselano, señala en un artículo en 1967 en la revista Jarocha que Teocelo está ubicado en una zona sísmica de alta peligrosidad, por lo que hace recomendaciones precisamente a la población para que sus construcciones tomen las provisiones necesarias. Quiero comentar también que del terremoto en Teocelo surgen muchos mitos y leyendas. La patrona del pueblo, la imagen de la Asunción de Nuestra Señora, se encontraba como lo es o como debe de ser en el altar principal de la parroquia. La cúpula central, las naves laterales, muchos altares fueron destruidos por el terremoto. Sin embargo, la imagen de Santo Entierro y de la patrona, la Asunción de Nuestra Señora, quedaron intactas. Hay una leyenda de la que dan testimonio los familiares de Guadalupe Chilot. Guadalupe Chilot y su familia fueron los que compraron la imagen de la patrona de Teocelo, porque al ampliarse el edificio del templo parroquial y de ser de mayores dimensiones, consideraron que debía haber una imagen de la Asunción de Nuestra Señora, pues acorde a las dimensiones del templo. Ellos compraron la imagen. El abuelo, el 3 de enero de ese 1920, se encontraba postrado por una enfermedad de ya muchos meses. Sucede que cuando los nietos se dan cuenta del terremoto, pues en lo primero que piensan es en el abuelo. Corren a su habitación y lo buscan entre los escombros y no lo encuentran. Ellos mismos comentaban después que al final de la casona, en el patio, bajo un floripondio, se encontraba sentado el abuelo. Y que le dijeron: oye, abuelo, pero si no te podías levantar, ¿cómo fue posible que hayas llegado hasta este lugar? Y el abuelo contestó: una joven hermosa, una mujer de una hermosa cabellera, me trajo entre sus brazos hasta acá. Eso lo cuentan los familiares de Guadalupe Chilot. Una leyenda que implica, que deducen que precisamente fue la Asunción de Nuestra Señora la que salvó al abuelo que había comprado precisamente esa imagen. Tradición oral de los pueblos que es importante rescatar. Finalmente, quiero comentar que el reciente temblor que acaba de suceder, precisamente el 3 de enero, se dio como epicentro el suroeste de Jico, y curiosamente para nosotros es el noroeste, para Teocelo es el noroeste, lo que quiere decir que el epicentro fue muy cerca de la ciudad de Teocelo, por lo que sí es muy importante, como decía el cronista de Coatepec, que Protección Civil tome cartas en el asunto para hacer los estudios correspondientes. Quiero finalizar diciendo que están todos ustedes cordialmente invitados para este fin de semana a las fiestas patronales de Teocelo, donde habrá música, habrá eventos de religiosidad popular, eventos religiosos, y bueno, que son muestras de que Teocelo es un lugar lleno de tradición, de fiestas y de costumbres. Muchas gracias por su atención. Es interesante los acontecimientos del mes de enero de este año 2019, como la propia naturaleza nos recordó el temblor de 1920 a 99 años, y le cedo la palabra al maestro Vicente Espino Jara, cronista oficial de la ciudad de Jalapa. Muchas
gracias, Rafa. Muchas gracias a todos ustedes por esta tarde. Yo quiero, ya después del balance que se ha hecho y que tenemos ya un panorama que tanto el maestro Martín como el maestro May han dejado claro, abordar una perspectiva que se da en Jalapa. Dice que el desastre que está por cumplir 100 años aseguró la continuidad de la vida a pesar de los derrumbes y la muerte. En un expediente que tiene formado el Ayuntamiento de Jalapa de los daños por el temblor, se habla solo de 2 muertos, 5 hospitalizados y 12 heridos. Muchos edificios con severas fracturas en su estructura principal. Los daños más severos están en la Catedral, en el Hotel Juárez, que estaba sobre el Parque Juárez, en la parte oriente del Parque Juárez, y el Hospital Civil, o el antiguo Hospital Civil. Como medida de precaución prohibieron la circulación, fíjense bien, de los vehículos y del ferrocarril, que con la rodada, por el simple hecho de rodar, ponían en riesgo por su vibración que se cayeran las fachadas fundamentalmente de los edificios que se encontraban dañados. Sin embargo, los pueblos más castigados, como ya se ha señalado aquí, fueron fundamentalmente Teocelo, Cozautlán, del que se dice ahí mismo que no quedó una casa, Izhuacán, particularmente Barranca Grande, que ya explicó el maestro Martín, y desde luego los municipios poblanos como Quimistlán, de donde recibimos el agua y que fue el punto, el epicentro de ese sismo, y toda esa extensa región que llegó incluso a Huatusco y a Coscomatepec. Dicen las crónicas que en Orizaba se percibió, se sintió, pero que no hubo daños, lo mismo que en Córdoba, incluso en Tejería, en Veracruz, hubo algunas referencias. El ingeniero Basilio Valencia, originario de Guerrero, ingeniero militar, mayor del ejército, en mayo de 1921 dice: lo que más agrada y cautiva de Jalapa es la franqueza y el carácter hospitalario y cultura proverbial de sus habitantes. Las masas populares, en su mayoría, son ilustradas porque la instrucción se ha estado eficazmente atendida, habiendo contribuido a ella el colegio preparatorio, la normal de profesores, la industrial de señoritas, la academia mercantil y un buen número de escuelas. Finalmente, y aún después del sismo, propios y extraños reconocen la justa fama de franco hospitalario y justo adquirida por el pueblo jalapeño, al que se ha prodigado grandes hombres y mujeres ilustres. En relación a estas anécdotas, una señora que se llamó Isaura Cervantes, que vivía en la calle de Zamora 10 y medio, porque había esa numeración 10 y medio, quiero pensar en las primeras casas de Zamora que están fracturadas, ella refiere que el sismo fue un sismo bendito, porque en el interior del patio se fracturó el muro y cayeron monedas de plata y oro, lo cual le permitió cambiar su régimen de vida que ignoraba que tenía en esa casa, y que por eso ella lo llamó el sismo bendito. Con respecto a Coatepec, el ingeniero también nos dice que el sismo que recientemente se vivió en la pintoresca serranía de Izhuatlán y Cozautlán, coronada por el pico nevado del Citlaltépec, no alteró la belleza de su paisaje. Coatepec, dice, presenta un bonito aspecto, pues sus calles son anchas y rectas y tiene varias casas con construcciones modernas que poco se dañaron. Es más, diríamos, se conservan bastante buenas, dice. Coatepec es un punto principal de reunión para los compradores de café, que goza de buena fama y casi todos exportaba, diríamos, a Estados Unidos, Francia, Alemania y España. Recuerden que es hace 98 años, ¿no? Los principales edificios de la ciudad de Coatepec son el Palacio Municipal, la Escuela Primaria para Niños, es decir, para varones, Benito Juárez, las escuelas de niñas, Miguel Hidalgo y José María Morelos, y un hospital. De esa misma suerte, el ingeniero ya nos subió a la montaña, pero hace pocos días leíamos en Izhuacán algunas reflexiones
que se dan para 1955 con respecto a Izhuacán, que fue muy maltratado. En torno a ello dice: el nombre de esta población es Izhuacán de los Reyes, cuya antigüedad data de la conquista. Todavía hace unos años, cuando nuestro estado estaba poco comunicado, era de gran importancia comercial, ya que era una de las estaciones forzosas para los arrieros que hacían sus viajes hacia la capital de la República. Diariamente arribaban cientos de ellos, a los cuales era difícil alojar en los centenares de mesones que había en servicio, importancia que le cayó cuando entró el ferrocarril a Teocelo. Cuenta Izhuacán con numerosos paseos de ambiente netamente natural, pero dotados de una belleza extraordinaria, capaces de hacer que se levante el ánimo hasta el espíritu más decaído por la tensión de la vida moderna. En las grandes urbes, entre ellos tenemos el Chorro, lugar que habla de viejas leyendas, pero hablamos de la Cueva del Rey, donde se afirma que estuvo escondido Netzahualcóyotl cuando era perseguido por los esbirros del tirano Mastla, y también hay una cueva que se relaciona con la presencia del demonio o del diablo, que es un punto obligado a visitar. En ese entorno de reflexiones planteamos que este periodo de estudio de 99 años que nos ha convocado esta tarde, hay que revisar los marcos de acción de las personas en la zona afectada que se extendió a toda esa vasta región, con las repercusiones que convirtieron a cada uno de ellos, de los municipios, a partir de sus víctimas, templos, palacios, escuelas, calles, viviendas afectadas. El estudio debe ser primero de carácter local, es decir, como ya lo estamos empezando a hacer, cada uno de los cronistas de los municipios darse la tarea de investigar a los actores que compartían el territorio y que dan paso al estudio localidad por localidad de las zonas siniestradas. Para esa tarea nos hemos convocado, y de tal manera que estos municipios que sufrieron una serie de acontecimientos y que están involucrados y vinculados estrechamente, en 1920 sufrieron daños, bienes y personas, y los sobrevivientes pugnaron desde su propia identidad para reponerse, como lo hemos visto en las primeras narraciones que hice, sin perder sus vínculos con su propio territorio. Aquellos que fueron reubicados, en el caso de Barranca Grande, bueno, era una zona de riesgo sin duda alguna, pero los demás mantienen hasta la fecha, 99 años, mantenemos, lo podemos decir, un estrecho vínculo a partir de un fenómeno natural que nos ha generado identidad en la vida cotidiana y que aún todavía, después de todos estos años, articula nuestra vida social en el mundo contemporáneo. Muchas gracias. ¿Abrimos el debate o maestro Joel, le invitamos a que nos lea sus décimas, que son de su padre, ¿verdad? Él nos dará la historia de esas décimas relativas al sismo del 3 de enero de 1920. Buenas tardes, noches. Me siento muy contento por la invitación que me hiciera el maestro Martín. Veo muchas caras conocidas, muchos amigos, y tenemos acá un testimonio de un corrido, lo considero yo así, de los acontecimientos del 3 de enero de 1920. Les traigo también algo que compuso mi papá. Me causa un poco de tentación el encabezado de este corrido. Dice: espantoso terremoto del 3 de enero. Y dice: un 1920, señores recordarán,
caso tan evidente, lo más cercano al volcán, casi se acabó la gente, según la razón que dan. Casi acabó el rumbo entero, cerros, casas y al viviente. Aquel temblor tan ligero que llegó violentamente, sábado fue el 3 de enero de 1920. Fue un terremoto espantoso, Patlanalán y Mixtlán. Quedaron hechos destrozos y Teocelo y Cozautlán. Estuvo muy espantoso, señores recordarán. La gente se lamentaba, el adulto e inocente, con llanto triste lloraba, perdón Dios omnipotente, y el día del juicio imitaba el caso tan evidente. Se hicieron derrumbaderos, cayeron cerros al plan, trojes, ganados, carneros, dueños y casas se van, horrendos despeñaderos, lo más cercano al volcán. Barranca Grande hubo lava, del volcán fue erupción fuerte, que un lodacero formaba, agotando al río el corriente, pues tan poblado que estaba, casi se acabó la gente. Domingo al amanecer, con llanto triste se van, y sin poder comprender, lloraba el hijo de Adán por su hijo o por su mujer, según la razón que dan. Según el maestro Martín, esto sale de Cozautlán. Sí, Ángeles nos hizo favor. Maestra Angelita, sí. ¿Y no sabe usted quién fue el autor? No. Bueno. Esto que voy a leer, se lo escuché, más bien se lo escuchaba a mi papá, Cástulo Pineda Espinosa. Y es también relacionado con los hechos, y dice así: un sábado 3 de enero de 1920, sin caer ningún aguacero, pasó una fuerte creciente, y eso lo mandó el Cordero para ver quién se arrepiente. Por no respetar el clero, Carranza y toda su gente, pasó un temblor muy ligero y de lodo una corriente, un sábado 3 de enero de 1920. Bajó mucho Carranclán por todito el lodacero, hasta México sabrán y por todo el mundo entero lo que pasó en Cozautlán la noche del 3 de enero. Los casados y solteros lloraban amargamente. La luna y varios luceros desde el cielo claramente vieron reventar los cerros y de lodo una corriente. Cuando el azote es atroz, de veras se siente fiero. Bien lo dijo en alta voz un obispo misionero, que fue castigo de Dios por no respetar el clero. Corridos vienen y van, que portaban los arrieros. Y de esto
Cuenta nos dan los que salvaron el cuero lo que pasó en Cozautlán la noche del 3 de enero. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, maestros, especialistas del Instituto de la Tierra, si quieren participar. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por habernos invitado a este conversatorio con las personas que cuentan lo que personas muy cercanas y las leyendas y los versos y todo que hemos escuchado aquí, que nos ilustran mucho, porque para nosotros es muy importante, para estimar el riesgo sísmico de la región, contar con el mayor número de datos posibles para, con los datos duros de las ciencias de la Tierra, pues poder saber un poco más, aprender un poco más de estos sismos. Obviamente, esta zona se encuentra ahora en las clasificaciones del riesgo sísmico, se encuentra en una zona de sismicidad moderada, ¿verdad? Y eso no quiere decir que no haya temblores fuertes y importantes, con daños inclusive, sino que esa clasificación está hecha porque son poco frecuentes los sismos, ¿verdad? Las zonas de más alta sismicidad es por la frecuencia de los sismos, ¿verdad? No por sus daños ni sus efectos. Y efectivamente, a mí me tocó, ahora que se acercaba los 500 años del descubrimiento de América, más o menos en 1992, me di a la tarea de buscar en los archivos que existen sobre los sismos que han afectado al estado de Veracruz desde 1523, ¿verdad? O sea, desde que llegaron los españoles aquí a estas tierras. Sin embargo, yo estaba muy orgulloso de eso, pero me encontré que muchos de los datos anteriores a la sismología y a la vulcanología, a los fenómenos estos, pues fueron borrados por los actos de los evangelistas que llegaron, porque los consideraban que tenían, y hubo quema de los vestigios anteriores, ¿verdad? Entonces eso me dio un poquito de coraje y no lo publiqué en esa época, pero se acercaba una fecha en el que me tocó participar con el doctor Tejeda y otro doctor Jauregui Hostos, que teníamos la fortuna de tenerlo aquí en Jalapa. Es Premio Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Jauregui ya falleció, pero lo teníamos aquí como invitado y organizamos un evento que resumía todo lo que se había estudiado en relación a los fenómenos naturales y a los riesgos a los que ha estado sometido al estado de Veracruz. Y publicamos en el número 21 de la revista La Ciencia y el Hombre de la Universidad Veracruzana, publicamos una serie de investigaciones que aisladamente habíamos hecho algunas personas. Y entonces mi participación, retomé otra vez eso de los sismos, y lo que quiero platicarles es que, a pesar de que únicamente tengo un catálogo de los sismos desde 1523,
no sea un evento aislado, como algunos sismólogos modernos han externado, sino que se ha repetido entre estos siglos que llevamos, se ha repetido varias veces, y precisamente en 1545 se tiene noticia que hubo un evento sísmico que destruyó el primer templo franciscano de Jalapa, que estaba colocado en lo que hoy es el Parque Juárez, por donde está el ágora más o menos, ¿no? Sí. Y entonces fue destruido, y posteriormente tenemos otra fecha en donde también fue destruido nuevamente ese convento. Ya el de 1920 no le tocó, porque ya no repararon de nuevo el convento, ya se estaba planificando el Parque Juárez, ¿verdad? Pero eso es un dato bonito, además de que la información y la recolección de los datos históricos nos sirve mucho para inferir algunas cosas, como esta que les digo, que el sismo podría volver a repetir. No son frecuentes, tienen su tiempo, estas fallas sísmicas que se activan pues después de muchos años, ¿verdad? Se va acumulando la energía y se libera bruscamente en forma de un sismo. Es mi participación que quería yo que ustedes supieran. Yo traigo un librito que me tocó escribir con otros compañeros, que se llama Sismo, lo que usted quiere saber. Traigo algunos libros, se los voy a dejar a los principales y también a la biblioteca de esos libros. Y tenemos también a reserva de otras cosas que aquí el doctor Córdoba, un alumno mío orgullosamente muy aventajado, que se ha doctorado en sismología en el Centro de Ciencias de la Tierra, y que actualmente tiene el Observatorio Volcánico y Sismológico de la Universidad Veracruzana. Y pues él cuenta con otros estudios muy interesantes que se pueden consultar en esa página que él les platicará, ¿verdad? Pero, y también traigo un video, un disco, que también se los voy a dejar, que ese corresponde a la microzonificación sísmica de la ciudad de Jalapa, que también la hemos hecho ahí en el Centro de Ciencias de la Tierra. Tenemos la de Veracruz, la de Jalapa y la de Orizaba, esas zonas, pero falta mucho por hacer. También esas cosas que hicimos para Jalapa, que ahí vienen en esos discos, cómo se pueden consultar los mapas y cómo pueden ser utilizados, ¿verdad? Para saber si yo vivo en tal parte, a qué riesgo estoy sujeto si ocurriera un sismo nuevamente, ¿verdad? Entonces esa es la utilidad, pero que nos ha faltado difusión para que esto se conozca y que sean de utilidad los estudios que se realizan en el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Que ocurrió en la zona. Hay unas fotografías del puente de Coatepec, el puente viejo, el que comunica ya al que pasa sobre Consolapa, en 1908 derrumbado, y el muro que se corre en Jico, en la barranca, que se contractura el puente, y las fotos dicen sismo de 1908. Así dicen las fotos. Y entonces sí es una duda, porque no he encontrado un registro que lo ubique en las fotos. Dicen sismo de 1908, tanto el puente destruido, el de Consolapa, que se ve derrumbado, que era de Arcos, como la contractura de ese puente metálico que estaba en 1908. Sí, yo no he visto bien eso, pero eso se podría consultar, a ver si lo tenemos en la recopilación que se hizo de esta base de datos de los sismos desde 1523 hasta la fecha, ¿sí?
los estamos recopilando y los estamos ordenando de alguna manera para que nos sirvan pues de base para algunos estudios. Vamos a checar eso, porque yo tenía la idea de que era el sismo de 1920 el que había acortado el puente. ¿Sí? Yo las he visto, ya tiene las fotos. 7, debe ser 1907. 7 u 8. Pues vamos a checarlo, ¿verdad? Pero está en ese periodo. Bueno, pues muchas gracias. Doctor Córdoba. Buenas noches a todos. Muy poco que añadir al respecto después de la participación de los cronistas. Categóricamente cierto, muy bien descrito, y ubica claramente el contexto de los acontecimientos. Yo me iría un poquito a la parte de tratar de explicar el fenómeno, y para no complicarme mucho, porque ahí es donde cuando metemos la ciencia se puede complicar un poco la situación. ¿Qué pasa con la sismicidad en la región? En general, si nosotros hacemos una visión rápida a la sismicidad en México, vamos a encontrar que los principales sismos y los más grandes ocurren en la costa del Pacífico, que es precisamente donde se da el contacto entre dos placas tectónicas. ¿Cuál es el resultado de este proceso? Bueno, una de ellas, que es por cierto la más densa, la placa oceánica, se hunde debajo de la placa norteamericana. Si nosotros quisiéramos imaginar rápidamente esto, debemos tener muy presente que la mayor parte de nuestro territorio se ubica en una placa tectónica que se llama Norteamérica. Solamente Baja California se encuentra en una placa tectónica diferente. Yo creo que muchos tenemos ya ese antecedente y hemos visto en alguna exposición, quizás en los libros de texto, cómo esa placa se está moviendo, y Baja California en algunos millones de años, o muchos millones de años, se va a separar completamente de México. Pero bueno, quiero decirles que este gran proceso de convergencia de placas es el que da origen a la sismicidad en México. Y es muy normal pensar que si la zona de contacto entre estas dos placas es precisamente la costa del Pacífico, ahí se origine la principal sismicidad. Si viéramos en un mapa toda la sismicidad que ha calculado el Servicio Sismológico, veríamos una nube de puntos tremenda. Sin embargo, hay otras situaciones, hay otro tipo de sismicidad que está relacionada a esto de una manera indirecta, porque este hecho que comento implica el contacto de dos placas, pero eso no significa que en una sola placa no se pueda dar un proceso de ruptura o en consecuencia un sismo, que es el caso precisamente de la región del Golfo, particularmente de la zona centro de Veracruz, la zona centro de México, este arco volcánico que atraviesa el país. Estos sismos no son, digámoslo así, en términos muy llanos, anormales. Son procesos tectónicos totalmente normales, con la variante de que no son tan frecuentes, porque todas esas fuerzas que están actuando sobre la placa tienen una relación muy directa con la zona, insisto, de contacto en la costa del Pacífico. Pero esas fuerzas, esos esfuerzos a que se someten las placas se transfieren hacia el interior. Eso implica que en algunos otros puntos que no necesariamente estén pegados a la zona de contacto, se pueden presentar estos eventos. ¿Con qué particularidades? Bueno, uno, debemos ser conscientes de la magnitud. Las condiciones tectónicas locales del centro de Veracruz, a propósito de este sismo, nos hacen pensar que los sismos no son tan grandes, y eso es normal. Una magnitud 6.4 es muy diferente a una magnitud 7.4 o una 8.4. Te voy a poner un ejemplo a propósito. Entonces, estos sismos ocurren. Lo que acabamos de ver estos días, si bien es cierto, nos inquieta, y ese es un punto importante, porque la historia nos habla claramente de este tipo de situaciones, y efectivamente, como comentaba el maestro Mora, este es un fenómeno que tiene periodos de retorno. Desafortunadamente, estos periodos de retorno se reflejan en una escala geológica, son muchos años, y en el caso de este tipo de temblores no sabemos a ciencia cierta cuánto es aproximadamente el periodo de retorno. Pero es esta magnitud que pareciera no ser tan grande. Ya los estudios científicos más recientes ubican a este sismo en escala de magnitud
dos sismos recientes que tuvimos el día 3 y el día 5, ubicados entre Jico y Teocelo, tuvieron magnitudes entre 4.2 y 4.3. Mi pregunta inmediata, para darme una idea y tratar de explicarlo, es ¿cómo se puede comparar un evento de 4.2, 4.3 contra uno de 6.4? Quiero decirles que en la escala de magnitud, y esto es desde el punto de vista de la energía que se libera, en una unidad, en la escala de magnitud, hay una multiplicación por un factor de 32, 33 veces. ¿Qué significa? Que un sismo de 5 es aproximadamente 32 o 33 veces más que un sismo de 4. Si doy un brinquito más y comparo uno de 6 contra 4, la diferencia es 1000 aproximadamente. Estos dos eventos, para darnos esa idea, 4.2 y 4.3 son aproximadamente 1000 veces más pequeños que el sismo, y lo digo desde el punto de vista de energía, no lo estoy viendo como la gran ruptura que ocurre, el deslizamiento del material y la propagación de ondas, no, tiene que ver con la energía que se libera. Entonces estamos hablando de cosas importantes. Entonces sí es un mundo de diferencia, pero bueno, tenemos que estar conscientes de esta parte. También saber que en aquel entonces solamente había unos cuantos aparatos de lo que hoy es el Servicio Sismológico Nacional. Entonces, si nosotros nos vamos al catálogo del Servicio Sismológico Nacional, y de hecho lo pueden localizar, sí ubican al sismo de 1920, pero en una zona diferente a la que se manifiesta en el boletín 38. Si nosotros nos basamos en los daños, evidentemente la zona epicentral es precisamente en el triángulo Patlanalán, Timistlán y Chichotla, aunque es por otro lado, pero al final de cuentas es cuestión de 10 kilómetros. La medición de sismicidad en México es la sismicidad instrumental es de 1900 en adelante, 1910, cuando se colocan las primeras estaciones. ¿Qué implica esto? Si ustedes me preguntaran qué tanto tiembla en esta región, en esta zona, para ubicarnos lo más puntualmente posible, la realidad es que yo les diría, ¿quién sabe? ¿Por qué? Porque hasta hace algunos años solamente había 2 estaciones sismológicas en el estado de Veracruz, y una particularmente de ellas cercana a la zona centro, que es la que se ubica en Laguna Verde. Localizar un evento con una sola estación cuando hay ya varios kilómetros de distancia es bien difícil, es prácticamente imposible. Afortunadamente, entre la Universidad Veracruzana, la Secretaría de Protección Civil y el Servicio Sismológico, se logró implementar una red que hoy se tiene en funciones. De esta red, una de las condicionantes que sugirió la universidad es que uno de los equipos esté muy cerca de la falla del sismo del 3 de enero de 1920. Quiero decirles que estamos alrededor de 15 kilómetros. Entonces tenemos la gran oportunidad de sí, efectivamente, haber registrado estos eventos recientes y estar muy pendientes al día de la sismicidad y de la microsismicidad que nadie percibe, que sí ocurre, que pudiese estar asociada, como lo manifestamos hace poquito, pudiese estar asociada al evento de 1920, pero eso no implica que vaya a temblar necesariamente. Son eventos que están liberando energía. Puede ser que la falla del sismo del sismo histórico, se siga acumulando energía, pero hay otras fallas. Precisamente el 11 de este mes también hubo un sismo un poquito más al norte de Huatusco, ya muy cerca de las faldas de Coatepec, y con una característica que también quiero compartirles. El sismo de 1920, a pesar de no ser una magnitud tan grande, pero sí una magnitud importante, tuvo una profundidad muy baja. Se estima, los datos no alcanzaron para cuantificar esto, que fueron alrededor de 10 kilómetros de profundidad. Por eso es que llaman la atención el par de eventos entre Jico y Teocelo, porque son eventos similares en magnitud totalmente, a 4 kilómetros de separación entre uno y otro, y la profundidad anda entre 2 y 5 kilómetros. Son eventos muy poco profundos, y la implicación de eventos poco profundos es que casi toda la energía pues la tenemos abajo, inmediatamente, por la poca distancia al epicentro, aunque la magnitud efectivamente es importante, pero la distancia, la poca profundidad implica
poca distancia y en consecuencia los movimientos son percibidos de mayor manera. ¿Cuál es el escenario que tenemos que plantear? Bueno, precisamente este tipo de trabajos tiene que seguir, no se nos tiene que borrar de la mente. Habría que plantearse cómo han crecido la población en estos lugares, cómo se han desarrollando los criterios de construcción, porque finalmente todos sabemos que las principales afectaciones, salvo el caso muy especial de Barranca Grande, donde estos aludes de lodo sepultaron prácticamente en su totalidad al pueblo, son las estructuras que se colapsan. Entonces tenemos que trabajar también en esa parte, en que los eventos sean resistentes a las estructuras, a las vibraciones que originan los terremotos. Y quiero terminar con un ejemplo muy simple. Recuerdo el sismo de 1911 en Tohoku, Japón, un sismo de magnitud 9. Ustedes recordarán el famoso tsunami. Japón es de los países que están más avanzados, o sea, tiene una densidad de instrumentos, pueden medir prácticamente cualquier cosa desde el punto de vista tectónico, y por ejemplo sus volcanes tienen más de 100 estaciones sísmicas monitoreando. Es una cosa impresionante. ¿Qué falló en Japón en 1911? Que ellos hicieron toda esta muralla, toda esta protección en 2011. Hicieron esta protección calculando que el sismo más grande que podía ocurrir era de magnitud 8. ¿Por qué? Porque dijeron, no tenemos evidencia de que haya ocurrido un evento mayor en esta región, que es una zona sísmica de las más elevadas en el mundo. Pues ocurrió un sismo de 9. Cuando ellos empiezan a hacer la documentación, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Con estudios de paleosismología encontraron que 1000 años atrás había ocurrido un evento de ese tamaño. Entonces ahí la importancia de tener siempre presente este tipo de cuestiones y plantear escenarios posibles en el futuro y prepararnos desde luego para ello. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su explicación. ¿Alguien más del público quisiera participar? Comentarios, quejas, sugerencias y aportaciones. Pues yo sí quisiera agregar así. Pásate aquí. Mateo, ponle la última lámina. Sí, nada más quisiera agregar un comentario, por la brevedad del tiempo ya no lo expuse, pero haciendo eco de todas estas ideas que se han planteado hasta este momento, quisiera recordar que a partir de 1920, de aquellos días, lo que yo llamaría ahí está bien, la etapa del auxilio y el salvamento que se da inmediatamente, el día 4 de enero, ¿no? Etcétera, ¿no? Para, ¿qué sería? Mediados de enero, que va el obispo, que va el gobernador, etcétera, pues los muertos ya estaban enterrados. Los heridos que pudieron sobrevivir, pues ahí se la llevaron, los que no, pues quién sabe, ¿no? Pero varios pueblos estaban en ruinas. Y ahí entra otro concepto. ¿Qué hizo nuestra gente, nuestras familias, nuestras autoridades para la reconstrucción? Porque hoy vamos a Iguacán y es muy bonito, y vamos a Cozatlán y es re bonito, y Teocelo ahorita que nos invita a las fiestas, pues a todo dar, y la iglesia está completa y tiene su órgano. Bueno, pues fueron nuestras gentes, nuestras familias con sus recursos. Quiero llamar la atención sobre esta lámina porque precisamente en la época ya estaba muy caliente, otra vez la política, ya estaba muy caliente la situación. Carranza estaba decidido a apoyar a un sucesor civil en la presidencia de la República. Los generales, desde luego, no estaban de acuerdo y estaban cerrando filas con Obregón, y tanto que se nos divide, y se nos dividieron en esta zona. Guadalupe Sánchez, Teocelano, se le levanta de las barbas a Carranza, ¿no? Y va y lo para en Aljibes. Es el que le vuela las vías al convoy de Carranza.
y lo sigue Silviano García Contreras. Y hasta ahí llegó Carranza y se tuvo que agarrar, y ahí que agarró su camino el martirio, ¿no? Ahí acabó Carranza. Por eso los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, los militares, pues se olvidaron de los damnificados de esto, hasta que resolvieron su considero más espiritual que material para poder ayudar y guiar a la gente. Hay que tomar en cuenta una cosa: él llega el 4 de enero. ¿Por qué llega el 4 de enero? Pues porque los habían corrido. La iglesia y los obispos habían apoyado la usurpación de Victoriano Huerta. Había mucho cura extranjero, español. Váyanse. Y esta es una hipótesis personal, a buscar a todos los prestanombres de la iglesia para que le devolvieran los bienes. Porque sí, seguramente el ejército carrancista, por eso hablan en estos corridos de carranclanes, pues se llevaron lo de oro, lo de plata, las imágenes, lo que podían, le quitaron algunas propiedades, pero buen número de propiedades estaban a nombre de particulares, y esos son los que tenían la lana. Pasa desde el 4 de enero hasta el 14, que seguramente el obispo tuvo que traído alguna relación de nombres y familias que eran depositarios de esos bienes, para decirles: oigan, échenle para acá porque ahora tenemos que entrarle con aquellos, ¿no? Y esa historia no está platicada. Bueno, ahí, no sé, puedo hacer uso. No, sí, adelante. Sí. Ahí toca el cronista de Coatepec, toca un aspecto nodal que me parece nodal cuando hace mención, y creo que lo estuvimos comentando la vez que nos vimos allá en México desayunando. Yo soy de Huatusco, aunque mi segunda patria es Jalapa, soy el maestro Daniel Méndez Vivanco. Toca un aspecto nodal el cronista de Coatepec, que es el asunto de la participación ciudadana. Es decir, aquí ya se ha mencionado las afectaciones que sufrió ese corredor de, sobre todo Jico, Teocelo, Ixhuacán, toda esa parte. Pero también hay que mencionar, en el caso de mi tierra se vio severamente afectada, sobre todo lo que se refiere a una joya arquitectónica que ha sido una figura emblemática de Huatusco, como lo es su parroquia. La anterior parroquia, a la que seguramente ustedes conocen, que hoy la parroquia actual tiene un toque modernista en su construcción, que sobresale mucho en los comentarios por la figura patronal al interior de su templo, San Antonio de Padua. Pues es una figura hecha por la familia Hoffmann, de escultores alemanes, que es una figura tridimensional alargada, pero debo decir que debido a ese terremoto, pues el edificio de la parroquia de Huatusco se vio severamente afectado. ¿Cómo era yo los invito, en internet pueden entrar a ver, y sobre todo a apreciar cómo era la parroquia anterior. La parroquia anterior no lo era menos en su apreciación artística, en su manifestación estética. La parroquia anterior, que es con la que se topa Guízar y Valencia cuando hace el recorrido ya de Orizaba, regresando hacia Jalapa, pasa a Coscomatepec, tiene que bajar también la barranca de Coscomatepec para llegar a Huatusco, como lo hizo también de aquí a Jalapa, pasando por los lugares que ya se han mencionado. Y entonces allí pues el templo se ve tan dañado que se tiene que tomar la decisión de derrumbarlo. Y en esos momentos Rafael Guízar y Valencia, hay que reconocer, también segundo lo que ha dicho el cronista de Coatepec, se caracteriza por él personalmente da un apoyo económico, inicia con un apoyo económico a la parroquia de San Antonio, y también hace un recorrido a la ciudad de Huatusco, observa las afectaciones, y después de que le explican todo lo que ha sucedido con la población
remodelación en sus edificios urbanos y partes rurales. También allí hace otra aportación económica Rafael Guízar y Valencia y convoca a las gentes de allí de poder económico para que lo secunden. Estoy en estos momentos recordando, por ejemplo, a los hacendados Fernández, que son los que hacen una aportación económica secundando a Rafael Guízar y Valencia. Esa parroquia que se tiene que derrumbar, que se tiene que destruir ya totalmente, había sido de 2 torres y luego quedó con una sola torre, y resumía en su apreciación artística el estilo neoclásico, había estilo románico, había estilo colonial, había estilo gótico y también barroco. Había una combinación en ese templo que era completamente hermoso, insisto en eso. Ese templo, cuando es nombrado párroco, más hacia el pasado histórico, me voy a referir a un personaje dentro del clero católico que seguramente ustedes han escuchado mencionar, que se llamaba Francisco Campomanes. Y Francisco Campomanes es nombrado párroco en la época de la independencia para llegar a Huatusco, y allí él tiene que hacer una reconstrucción del edificio que conocíamos, que podemos ver en las imágenes, que se vio afectado por el terremoto de 1920. O sea, se le debe a Francisco Campomanes. Acuérdense que Campomanes nos deja un libro sobre las experiencias de él como párroco en una memoria histórica que lleva a cabo para difundir cómo fue la experiencia de los insurgentes en la zona de Huatusco. Y ahí él, en ese libro, pues va a hacer una descripción, porque va a llegar un momento en que reconocerá la labor de Guadalupe Victoria, se va a volver un admirador de Guadalupe Victoria, y es entonces cuando nos lega ese gran libro. Un sacerdote que también tenemos que reivindicar en la obra de la Catedral Metropolitana de Jalapa. Está su huella en la parroquia de Medellín, aquí en el estado de Veracruz, estuvo en varios lugares. Entonces a lo que yo quiero llegar es que Huatusco en esa parte pues se vio severamente afectado, y bueno, no sé si decir que gracias a ese terremoto está ahora el templo que hoy conocemos, que el año pasado cumplió 51 años de haberse consagrado como templo, y le toca, ahí Guízar y Valencia va a dejar a un párroco que es considerado como un gran líder religioso, que sus restos están al interior del templo, y que tengo entendido que hay una comisión que está insistiendo muchísimo en que se inicie el proceso de beatificación hacia su figura. Me estoy refiriendo a Enrique Trejo y Domínguez, que va a sustituir a Juan José Cordera, el párroco al que le toca vivir el conflicto religioso de Veracruz, que Huatusco fue un escenario muy destacado en aquel tiempo. Entonces Enrique Trejo, cuando llega por las indicaciones de Rafael Guízar y Valencia como párroco, tiene que estar celebrando. En la parte de atrás se monta un altar improvisado en la parte de atrás, y él hace un esquema de organización para que durante un buen tiempo se estuviera pidiendo la colaboración de la población. Él tiene que ir a donde están los sembradíos de café y pedir donaciones. Él tiene que organizar. Él, por ejemplo, lleva a cabo las fiestas guadalupanas. Ahí a él se le ocurre que hay que hacer fiestas guadalupanas por barrios, y allí va a recabar dinero también por parte de la población. Y los huatusqueños recuerdan, sobre todo los huatusqueños que no son muy ligados a la Iglesia Católica en sus creencias, dicen: esa parroquia, la que hoy conocemos en Huatusco, le generó una sangría muy fuerte al bolsillo de los huatusqueños, lo cual es cierto, como ha dicho el cronista de Coatepec, es la participación ciudadana un ejemplo de lo que se puede lograr en los desastres
uniéndose ya desde aquellos tiempos. Gracias. Les agradecemos su participación a los compañeros cronistas de Coatepec, Teocelo, Jalapa, Huatusco, Pozautlán, Ayahualuco, De los Altos. Entonces, muchísimas gracias. La Biblioteca de la Ciudad se complació con este conversatorio. Es un edificio que seguramente en 1920 también sufrió este sismo. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches y llegar a la casa antes de las 10 de la noche, por favor. Muy bueno eso.